Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo anda la comunidad? Bienvenidos. Bueno, estamos acá hoy lunes feriado, no los abandonamos, seguimos con ustedes. En breve vamos a estar en una charla con el doctor Andrés Gelsomino, me cuesta pronunciarlo. Vamos a estar hablando del trabajo informal, ¿sí? El trabajo clandestino, ni más ni menos que lo que es el trabajo el negro. Vamos a esperar que el doctor se conecte. Mientras le voy contando a toda la comunidad que hoy largamos un sorteo impresionante. Los invito a que vayan y chequeen en el feed, sí, el nuevo post, anótense, es imperdible este sorteo. También le voy pasando a contar que cuando termina el vivo con el doctor Gelsomino, hago el sorteo de la beca Ana Obando del Instituto Meridional del Derecho del Trabajo, ¿sí? Así que después que terminamos con esta hermosa charla que vamos a tener con el doctor, quédense ahí para poder ver el sorteo. Bueno, vamos a darle paso al doctor. Vamos a esperar que conecte la comunicación. Hola, ¿me escuchás? Doctor Andrés, ¿cómo le va? Me parece que tiene dada vuelta la cámara. Sí, un momentito. A ver, No, por pará. favor, tranquilo. Sí. ¿Ahí? No, no se lo ve. Me parece que Ah, ahí está, la tenía ahí está. frontal. ¿Se ve? ¿Usted se ve? Sí, sí, me veo medio oscurito, pero me veo. No, se Estoy ve. usando un atril, por Lo eso que me me ves de parece que puso. costado. Ah, perfecto, perfecto, no hay problema. Ahí, 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 ahí. ahí estamos, ahí se lo ve, perfecto. Ahí ¿Cómo anda, estamos. doctor? Los saludo en este feriado que Todo bien, nos toca transmitir todo bien. igual. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Sí, todo Más o tranquilo. menos ya le comenté un poco a la comunidad del tema que vamos a estar abordando junto a usted. Mm. Así que bueno, nada, cuando usted desee abordarlo, empezamos. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Tengo un pequeño problemita ahí con el soporte del celular que me lo gira para el costado. Pero bueno, supongo que luego de Acomódese tenerlo no. tranquilo, mientras le damos tiempo a los Eh, chicos que se vayan conectando. Está bien. Antes que nada quería darle las buenas tardes a todos. No sé si todos están en conocimiento, pero aprovecho el espacio para invitarlos. Junto con el Instituto Meridional voy a estar dictando un curso taller sobre estatutos especiales, más precisamente para abordar el régimen de la industria de la construcción y el régimen del servicio doméstico, del cual te he enviado un libro para que lo sortees entre los participantes. Y bueno, quiero invitarlos a que participen todos. Vamos a ver aspectos teórico-prácticos de ambos regímenes, jurisprudencia campeante en estos momentos, explicar más a profundidad para aquellos que no conocen bien cómo es el régimen, porque cada uno de los estatutos tiene sus particularidades. Así que, bueno, dejarles la invitación tanto al curso que voy a dar yo como a los que van a dictar a partir del día 15 el doctor Molinaro y creo que un día antes que yo la doctora Montanati para el derecho laboral empresario. Bueno, Así yo que quería pasar desde ya a... están todos invitados. Gracias, muchas gracias, doctor. Y yo no quiero dejar de agradecerte, contarle a la comunidad que, bueno, usted hizo la donación de este manual, ¿no? De lo que es el derecho laboral, la teoría práctica, que Mm, hoy publicamos mm. el post. Y bueno, en breve también vamos a estar publicando el de derecho del personal de amas de casa. No, no es de amas de casa, Sí, perdón, me equivoqué. del servicio, Corregime, por favor. personal de casas De servicio particulares. doméstico, de casas particulares. Mm, Porque siempre me dicen que tiene que involucrar los dos géneros, así que a mí me cuesta todavía un poco entrar en claro, el sí. tema. Así que bueno, yo quería Eh, agradecerte personalmente por el aporte para poder hacer este sorteo y por hoy brindar un tiempo para poder disertar junto a nosotros. Te lo agradezco de corazón. seguramente el año que viene vamos a poder hacer lo que estamos haciendo ahora, pero con los otros materiales nuevos que van a salir que van a ser muy interesantes. Está en edición en la editorial un régimen de teletrabajo, ¿sí? De acuerdo a la nueva normativa sancionada. Tema Hay obligado. un tema obligado, sí.
y estoy haciendo una obra que también la planeo lanzar el año que viene, que es un régimen de honorarios para la provincia de Buenos Aires. Así a onda de curso en una obra concreta, pero es un libro para el año que viene. Bueno, Y doctor, lo también el año que felicito. viene se va a alargar la segunda edición de mi práctica procesal civil, que fue mi primer libro, con un montón de temas que la primera edición no tenía, tales como la mediación, el expediente digital y otras cosas que se fueron incorporando en estos últimos meses. Así que No lo tengo en vista ese, tendría que leerlo. estamos a todo trabajo. Estamos a toda máquina, como tiene que ser, para Sí. que esta cuarentena no pase desapercibida, ¿no? Que sea productiva. Así que bueno, No, yo de mi la parte verdad lo que felicito. hemos trabajado muy poco este año como abogados. Sí, Han sí, sido 45 días y es mucho lo que estoy diciendo. sí, la Bueno, verdad que sí. Pero bueno, estamos, nos sirvió para hacer otras cosas, ¿no? Hoy estamos sí, acá en un espacio muy lindo para poder transmitir lo que vos después vas a plasmar en tus obras, así que bueno, nada, te vuelvo a agradecer una vez más. Sos una persona muy no, por accesible favor. y antes que me olvide, también decirles que al final de acá de Tu Vivo vamos a estar con el Sí, sorteo de la beca de los cursos que ustedes van a disertar junto al Instituto de Derecho de Meridional del Trabajo. Así que bueno, al sí, finalizar el vivo van a ser hacemos muy el sorteo. interesantes. Van a ser muy Acá una interesantes. de las doctoras dice: Silvana Sánchez, tengo el libro sobre práctica procesal y me ayudó un montón. Un genio el doctor Gelsomino. Así que muchas Bueno, muchas gracias a la doctora gracias. Silvia. Espero ayudarle. Bueno, Bueno, doctor, ¿estamos cuando listos usted para quiera nos arrancar? adentramos en el tema. Sí, por supuesto. Bueno, el tema que íbamos a tratar hoy, digamos, para decirlo de una forma resumida, es todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales clandestinas. ¿Sí? El primer intento legislativo que hubo por plasmar estas situaciones clandestinas de trabajo se produjo, aunque de manera indirecta, con la ley de contrato de trabajo, que preveía de una forma organizar todo el ámbito laboral argentino, que hasta el momento, hasta antes de la sanción de la ley 2744, se regía por algunas leyes esporádicas y sueltas, y es como que la ley de contrato vino a sistematizar un montón de situaciones que no estaban reguladas. Ya sabemos que previo al gobierno del coronel Juan Domingo Perón había cierta normativa laboral que estaba vigente, como el régimen de jornada, el primer régimen de accidentes laborales, la ley que prohibía trabajar los días domingos, y otras tantas, pero eran situaciones muy dispersas y no se contaba con una normativa específica que agrupara todo el conjunto de situaciones que el desarrollo de una relación laboral implica Amerita. tanto para la parte patronal como para el trabajador. Entonces, una vez sancionada la ley de contrato y con el suceder también, porque todo tiene que ver con la política, lamentablemente, con la entrada en nuestro escenario político argentino del gobierno neoliberal del 89, el, el entonces presidente Menem dispuso enviar al Congreso lo que luego sería transformado en la ley 24.013, que era la conocida Ley Nacional de Empleo. La Ley Nacional de Empleo, si bien al poco tiempo de haber sido sancionada fue modificada, eliminándose la mayor parte de las contrataciones laborales que promovía, que eran los contratos, los conocidos contratos basura, ¿sí? ¿Y por qué eran basura? Porque eran una basura legislativamente hablando, es decir, eran contratos laborales que desde el punto de vista de su nomenclatura sonaban promisorios, como el régimen de promoción o formación profesional para jóvenes, el régimen Claro. de flexibilidad de salida y otros tantos que preveía, pero que eran contrataciones que terminaban desfinanciando el sistema de seguridad social por el casi nulo o escaso ingreso de aportes. Hoy más o menos la relación de trabajadores activos a pasivos es de 8 activos a un pasivo, es decir, 8 activos mantienen un pasivo, un jubilado, lo cual la falta de aportes influía muy Demasiado. negativamente en el sistema y bueno, a través de ciertos articulados de la ley 24013 se intentó corregir el sistema de la clandestinidad laboral, sobre todo en las áreas
que hoy mayormente campea el trabajo clandestino, como es el personal de casas particulares, que es un sector muy afectado. El sector agrario también está muy afectado, de una altísima clandestinidad laboral. Los trabajadores de temporada, en su gran mayoría, son todos clandestinos. Y justamente la ley lo que hacía era poner en cabeza del trabajador la vigilancia y el cumplimiento de la patronal a la normativa laboral vigente. Es decir, es al trabajador a quien se carga con la obligación de denunciar Bien. la clandestinidad laboral y de exigir, ya veremos cómo, que el patrón regularice en caso de una registración defectuosa o registre, en caso de ausencia de registración, la relación laboral que nos une. El Bien. problema es que muchas veces el trabajador o la trabajadora, o les trabajadores, si queremos hablar impropiamente y mal, Ujú. por miedo, por inexperiencia, por la posibilidad de perder su única fuente de ingreso, que es el trabajo, no Claro, por ser la denuncia. parte más muy débil, siempre sí, siempre débil a la Claro, parte del trabajador. claro, pero no tanto por la situación de hiposuficiencia negocial previa, que es la que coloca en posición de debilidad al Sí, trabajador, sino por el miedo a quedarse sin su única sin fuente de trabajo. ingresos, que el trabajador muchas veces no denuncia estas irregularidades y pretende luego reclamarlas cuando el contrato laboral ya está extinto. Sí. En algunos Ese es casos un caso subsistente que, hasta el día de hoy. Hoy con el tema de la sí, cuarentena se juega mucho con ese miedo a la única fuente laboral. Por sí. conocimientos personales es terrible. Creo que El a tema es pesar de toda que la... Sí, El tema es que con respecto a la clandestinidad laboral hay toda una discusión doctrinaria. Hay un sector doctrinario que entiende que sin perjuicio de de la regularidad o irregularidad de la relación laboral, es decir, si la relación se haya registrado o no, hay una discusión doctrinaria que dice que el empleador no podría despedir sin invocar una causal, porque esto sería violatorio del Pacto de San José de Costa Rica y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo Facultativo, por lo cual transformaría el despido en inconstitucional y por ende habilitaría al trabajador incorrectamente despedido a solicitar su reinstalación en su puesto de trabajo. Sucede que hay organismos que apoyan esta postura y hay organismos que no la apoyan, aunque es deber, en virtud de la doctrina de la Corte Suprema, acatar las disposiciones que tienen rango constitucional como estos tratados. Pero, en fin, muy poco es lo que se puede hacer porque muchas veces esta situación de su irregularidad, de su única fuente de trabajo y demás, conspiran contra la posibilidad de que un trabajador perjudicado por un despido indebido en estos términos que estamos hablando, se anima o se atreva a cuestionar la imposición del tribunal donde le tocó intervenir y desee ir a la Corte Suprema a reclamar por la inconstitucionalidad del fallo dictado con las consabidas demoras y tramitaciones que esto conlleva. Hoy el dictado de un fallo de la Corte puede demorar 2, 5, hasta 10 años o más. Entonces un trabajador no puede tolerar tanto tiempo de espera, tanta demora. claro. Ya se le hace hoy por hoy con el sistema judicial en las condiciones que lo tenemos, es difícilmente tolerable un proceso por reclamación de enfermedad profesional o accidente de trabajo que duran 5 o 6 años. Ni me quiero imaginar la tramitación de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. O sea, no tiene ninguna posibilidad esto de revertirse. Entonces, ¿qué es lo que queda por hacer? Es, o bien reclamamos las clandestinidades laborales mientras la relación laboral se halla vigente, tal como dice la norma, o Sí, eh, luego de que la relación laboral esté extinta, nos conformamos con reclamar la aplicación del artículo 1 de la ley 25.323, que es la que dispone la duplicación de las indemnizaciones laborales. perfecto. Entonces, muchos trabajadores muchas veces se quedan en ese camino o en esa senda a mitad de camino entre decir si reclamo lo que me corresponde y me arriesgo a perder mi trabajo o si más vale me conformo con lo que estoy ahora y padezco total, que como dice el dicho, mal de mucho, consuelo de tonto, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, Particularmente también el empleador que juega con esta disyuntiva o con esta perspectiva de decir, de 10 trabajadores, uno llega a la justicia. El resto, en su mayoría, claro, nunca sí, accede al proceso, no se animan.
claro, y el que llega, llega también muy desgastado. Vos calculá que hoy un proceso por la reclamación de un despido en clandestinidad está tardando, al menos en la justicia bonaerense, entre año, año y medio y 2 años. Para el momento en que llega la celebración de la audiencia de vista de causa, el trabajador está desgastado, está resentido, ya no tiene más ganas de pelear, generalmente se conforma con lo poco que le ofrecen y en las cómodas cuotas en las que se le ofrecen. Y lamentablemente uno como abogado de la parte demandante poco puede hacer en ese caso para torcer la voluntad de su cliente. Más No, que por nada cuando supuesto. uno es el patrocinante letrado. Claro, lógico. Así que bueno, Doctor, a mí se me sí, ocurre preguntarle sobre una pregunta y usted sí, se fija si procede o no para no desviarlo del tema. Estas dale. últimas, digamos, disposiciones que emitió el gobierno, por ejemplo, el IFE, ¿no? Mm. Básicamente fue dirigido al sector formal, no al sector informal. Entonces yo me No, claro pregunto, que ¿cómo no. hace el trabajador para acceder a la reinstalación si se encuentra, digamos, bajo la figura de la clandestinidad? Te diría que es poco probable o hasta imposible, porque en el momento en que ese trabajador clandestino envía un telegrama solicitando que ante la negativa de tareas le aclaren situación laboral y que lo reinstalen de su puesto del que injustamente ha sido expulsado o sacado, la primera respuesta de la patronal va a ser la negativa rotunda, lisa y llana de la relación laboral. Y ahí al trabajador no le va a quedar más alternativa de considerarse en situación de despido indirecto y proceder a reclamar las indemnizaciones correspondientes. He aquí la cuestión que vemos que es importantísimo que es seguir luchando, ¿no? Contra el trabajo negro. Muy, muy importante. Pero, como te decía, hay sectores que están muy devastados por la clandestinidad. Sobre todo aquellos sectores que originariamente fueron excluidos de la ley de contrato de trabajo, como el sector agrario. Hoy sabemos muy bien que la UATRE, por distintas pujas o distintas presiones de índole política, en muy pocos casos apoya al trabajador agrario. Siempre apoya al poderoso, al propietario del campo, porque es en definitiva el que banca con los aportes patronales, el que aporta para el mantenimiento de los distintos sindicatos y eso debilita la posición del trabajador. No, sí, sin duda alguna. Aparte, me imagino yo, como te digo, esto de a poder acceder a la justicia muchas veces al trabajador lo acobarda. Siempre juegan con el miedo de decir, bueno, no llego, son 10 años que tengo que estar luchando, la verdad busco otro trabajo y ocupo el tiempo en eso, ¿no? Claro, claro. Igual muchas veces a nosotros como colegas, referido ya esto directamente a las multas en cuestión, muchas Sí, veces nos resulta un tanto dificultoso porque los abogados tenemos la maldita costumbre de hablar con el tecnolecto y el cliente muchas veces el lenguaje técnico no lo comprende. Muchas veces se nos hace dificultoso explicarle cómo darle a entender que su situación laboral es clandestina y cómo se reclama una multa, ¿sí? Porque dice, y tengo que enviar un telegrama, pero ¿y qué va a pasar? ¿Y qué me van a decir? ¿Y cuánto tarda eso? Y entonces ahí uno tiene que aplicar toda la paciencia de artesano de la que disponga, bajar el lenguaje todo lo que más pueda del hasta el cliente. punto del lenguaje vulgar y explicarle que lamentablemente si llegó a la situación a la que llegó de verse obligado a reclamar por telegrama el restablecimiento de una relación laboral que ya está en ese momento está en dudas, es muy probable que a futuro inmediato o no tan inmediato la relación laboral corra serio peligro de extinguirse. Y sí, es lo más probable. Doctor, y con respecto, ya orientándonos un poco, ¿no? Para los estudiantes que son Mm. los que normalmente visitan la página, desde la parte del proceso, ¿no? En el momento que viene el cliente y se sienta, ¿cómo iniciaríamos, digamos, ¿no? A través de del Bueno, intercambio epistolar. nosotros, claro, nosotros tenemos que iniciar con un intercambio epistolar, ¿sí? Donde generalmente arrancamos con el típico latiguillo diciendo que ante la negativa de tareas aclare el empleador la situación laboral. Esto tiene que ver con el artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo que regula el deber del empleador de dar ocupación efectiva. Entonces no puede negar una tarea cuando no hay razón para ello.
Por eso requerimos que el empleador aclare la situación laboral en que nosotros nos encontramos en este momento. En ese mismo telegrama nosotros le exigimos al empleador que en el plazo de 30 días corridos, de recibido la comunicación epistolar que le cursamos, registre correctamente o regularice la registración defectuosa si se trata de una relación laboral parcialmente clandestina, ya sea que se trate del caso del ingreso postdatado o de parte de sueldo en blanco y parte en negro, que son los supuestos de los artículos 9 y 10 de la ley 24013. Y ahí mismo en ese cuerpo mismo de telegrama ponemos todos los datos que hacen a la configuración de la relación laboral. La verdadera fecha de ingreso, el verdadero monto de las remuneraciones, si conocemos el convenio colectivo aplicable, denunciamos el convenio colectivo aplicable, la categoría y la remuneración básica del convenio. En suma, todos los datos que hagan o que permitan que el empleador regularice la actividad que realmente realiza, claro. Claro. Porque muchas veces también no tenemos, digamos, una situación clandestina, sino que tenemos, como dice usted, mal registrada, ¿no? En la que el sueldo que percibe no concuerda con la categoría que debería de tener el empleado, por decirlo así. Entonces es importante describir las tareas exactas que tiene el trabajador. Y de paso, además de describir las tareas, siempre es conveniente hacer el encuadramiento de acuerdo a lo que dispone el convenio colectivo concreto. Es decir, por ejemplo, si nos toca un cliente que realiza una actividad comercial, vamos al convenio 130/75, que es el de empleados de comercio, y miramos. Y nos vamos a encontrar con que tenemos cajero A, cajero B y cajero C. Entonces, tenemos que ubicar dentro de cada categoría concreta qué tipo de trabajador es, y en función de eso también va a ser el salario básico de convenio aplicable. Otra cosa que los colegas puedan hacer es, si tienen a alguien de confianza en alguna de las delegaciones de los sindicatos, pueden hacerse llegar una copia actualizada de la escala salarial vigente en papel, cosa de tenerla siempre a la mano. Después, procesalmente, no es necesario acompañar la copia de convenio colectivo porque, al ser instrumentos homologados por el Ministerio de Trabajo, se presumen de público conocimiento y los tribunales cuentan con los distintos convenios colectivos de trabajo en su conocimiento, lo cual los hace ser un hecho exento de prueba, ¿sí? En los términos en que lo dispone el Código Procesal. Importante, no sabía esa cuestión. Claro. El 377 del Código Procesal, si no mal recuerdo, habla de que es deber de la parte probar y acreditar todos hechos o todos aquellos hechos que el tribunal o el juzgado no tengan el deber de conocer, dice. Bueno, yo creo que ese deber de conocer sí se aplica con todo lo que es instrumento público y todo lo que sale de la misma órbita del Estado, porque recordemos que el Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado. Entonces, los juzgados y los tribunales cuentan con las escalas salariales actualizadas y todos los convenios colectivos de trabajo vigentes en su poder, porque el Ministerio mismo se los hace llegar. Aparte, no lo recuerdo exactamente con exactitud la norma concreta, pero sé que hay una norma del procedimiento administrativo del Ministerio de Trabajo que les impone la obligación de acompañar a los organismos judiciales copia de los ejemplares de las resoluciones que se han dictado, que homologuen convenios, que homologuen acuerdos entre trabajadores y empleadores y demás. No recuerdo con exactitud el número de artículos. La ley en provincia es la 10.149. Sí, al finalizar lo voy a investigar y de última lo agrego como comentario en el video como para que quede completa la información. Sí, yo tampoco lo recuerdo en este momento. Bueno, hoy dijimos entonces que, recapitulando un poquito, que las relaciones laborales pueden ser clandestinas totales o pueden ser clandestinas parciales. Es decir, la relación laboral es clandestina total cuando el trabajador está totalmente clandestino, es decir, no figura dado de alta en las bases de ANSES, no figura dado de alta en las bases de AFIP, no tiene cobertura para el supuesto de accidente o enfermedad profesional, no se le hace entrega de la ropa de trabajo, no tiene recibo de sueldo, es decir, está totalmente clandestino. ¿Sí? Que esa es la situación prevista por el artículo 8. Luego tenemos la clandestinidad parcial, que prevén los artículos 9 y 10,
que eso se pueden reclamar conjuntamente, no así con el 8, porque vale hacer una pausita acá y hacer saber que muchas veces los colegas cometen el error de reclamar las multas previstas en los artículos 8, 9 y 10 como si fueran tres cosas conjuntas, y eso es un gravísimo error, porque todo aquello que es total no puede ser parcial. Entonces, si yo tengo una clandestinidad total, no puedo estar parcialmente clandestino. Perfecto. Es decir, si yo reclamo el 8, no puedo reclamar el 9 y el 10 conjuntamente con el 8. O reclamo el 8 o reclamo el 9 y el 10. Bien. ¿Sí? Bueno, el artículo 9 que dice, habla de un ingreso postdatado, es decir, cuando el empleador registra al trabajador en una fecha que no es la real. Supongamos un ejemplo, el trabajador ingresa a prestar sus labores habituales por primera vez el 1 de enero del 2020 y el empleador lo registra el 1 de septiembre de 2020. Eso es un ingreso postdatado. Entonces la norma dispone que el trabajador se hará acreedor a un 25% de todas las remuneraciones devengadas entre la fecha real de ingreso y la fecha de la registración. Y el artículo 10 dispone un supuesto en el cual el trabajador percibe por recibo de sueldo una suma que no es la que percibe realmente en mano. Es decir, en un ejemplo, el trabajador cobra 15.000 pesos en mano y por recibo le figuran 25, o al revés. En mano cobra 25 y en el recibo figuran 15. Ahí hay también un derecho del trabajador a hacerse acreedor al 25% de la totalidad de las sumas incorrectamente registradas. Pero eso debe, como dice el artículo 11, debe reclamarse estando vigente la relación laboral y de la copia del requerimiento remitir copia a la AFIP. Importantísimo. Si nosotros al momento de intimar al empleador a que registre la relación laboral o a que regularice la registración defectuosa, no libramos un telegrama a la AFIP, las multas de los artículos 8, 9 y 10 son automáticamente improcedentes. Claro. Es carga pública, tenemos que intimar a AFIP. O sea, bien. Yo como lo trabajo en el estudio, yo en el momento en que libro el telegrama al empleador, en el mismo momento, y no dentro de las 24 horas, en el mismo acto, elaboro un telegrama más y pongo: informo que he remitido a mi empleador, señor fulano de tal, quid tanto, el siguiente telegrama. Punto. Y queda cubierta la exigencia del artículo 11. Entonces, con eso podemos luego reclamar en sede judicial la suma que resulte de liquidar los artículos 8 o el 9 y el 10. De acuerdo a lo que pase cada uno. Y también tenemos un artículo muy importante que es el artículo 15. ¿Qué dice el artículo 15 de la Ley Nacional de Empleo? Dice que si dentro de los 2 años en los que el trabajador remite el requerimiento al empleador para que lo registre o para que regularice esa registración defectuosa, el empleador despide o el trabajador se considera en situación de despido, ¿sí? Las multas que prevén los artículos 8, 9 y 10 se van a incrementar en un porcentaje que establece la norma, que creo que es el 50%, si no mal recuerdo ahora, o el 30%. Salvo que luego el empleador demuestre judicialmente que su actitud no tuvo por finalidad colocar al trabajador en esa situación, salvo que pueda justificar el empleador lo contrario. Lo contrario. ¿Entendés? Entonces, además de eso, bueno, después tenemos, habíamos dicho, el artículo 1 de la 25.323. ¿Qué hace el artículo 1 de la 25.323? Nos otorga una indemnización igual a la del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, si al momento de extinguirse el contrato de trabajo, este fuera en situación de clandestinidad. Es decir, la multa del artículo 15 no es acumulable al 1. Esto es importante destacarlo. No es acumulable al 1. Hay un fallo muy interesante que creo que es de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que es Di Mauro con Ferroexpreso Metropolitano, donde la Cámara habla de las notificaciones libradas en materia de clandestinidad y de los silencios guardados por la otra parte. Muy importante que lo lean porque eso ayuda a la comprensión de la temática y da una idea, porque también tangencialmente el tribunal se expide sobre quién carga con la responsabilidad de la elección de los distintos medios de notificación en materia de reclamo. Es decir, siempre es la parte que decide intimar por carta documento o intimar por telegrama
quien corre con la responsabilidad de que ese telegrama efectivamente llegue a destino y efectivamente se notifique. ¿Sí? Claro. Esto también, lógicamente, tiene vinculación con el principio de buena fe. ¿Por qué? Porque es obligación de la parte trabajadora tener actualizado su legajo y su domicilio para que se le puedan cursar las notificaciones propias de la relación laboral. Ahora, ¿qué pasa si yo libro un telegrama reclamando por el artículo 8, el 9 o el 10 y el empleador me lo rechaza? Bueno, ahí el empleado de correo le va a dejar un aviso de recepción para que vaya a retirar ese telegrama o ese envío postal al correo. ¿Sí? Si el empleador no lo retira, queda automáticamente notificado, porque es su deber ir a retirar. Importante aquí es señalar lo que dispone la ley 24.487, si no mal recuerdo, que es la ley que regula el régimen de servicios postales, donde dicha norma en su artículo primero dice que es obligación del empleador, ya no una simple elección, sino que es obligación del empleador recibir los envíos postales que le curse un trabajador en el marco de la relación laboral de dependencia. Y que la no recepción constituye falta grave en materia de régimen de infracción a las leyes laborales, que creo que es el régimen federal de la ley 25.212. ¿Sí? Y el artículo cuarto de esa misma norma, de la norma del régimen de servicios postales, dice que si en juicio se acredita la relación laboral y se acredita que el trabajador prestaba esas tareas, el costo que haya demandado el envío de los telegramas por parte del trabajador los va a abonar el empleador que rechazó recibirlos. Es muy importante, porque es otra presión para el empleador. Es aconsejable que lo soliciten porque es una herramienta que no es menor. Asimismo, si el empleador paga, lo que el empleador pague va a ingresar en una cuenta del Ministerio de Trabajo para sufragarle a Correo Argentino los gastos del sistema. ¿Sí? ¿Puede ocurrir Entonces, de que haya un silencio absoluto por parte del empleador? Sí, sí, y es más común de lo que parece. Sí. Sobre todo, atención al silencio cuando el empleador es una persona de la cual se duda respecto de su solvencia. Es muy común que el empleador guarde silencio o prefiera no responder cuando no tiene nada que perder. Claro. A mí me ha pasado en un juicio donde una cliente mía trabajaba en un frigorífico de carne porcina, donde nosotros libramos, si no mal recuerdo, libramos entre 7 y 8 telegramas laborales. Y todos fueron rechazados por el empleador. Incoamos la demanda, le dimos traslado al domicilio denunciado, la demanda fue recibida, quedó rebelde, no se presentó a contestar la demanda, se abrió la causa prueba, llegó el momento de la vista de causa, quedó confeso en la vista de causa porque tampoco se presentó, obviamente la sentencia la ganamos, pero quedamos con una sentencia sin cobrar porque el empleador era insolvente. Claro. Claro, pero no tiene bienes. Claro. Es completamente insolvente. Tenés una sentencia hermosa, un proceso impecable, pero no tenemos de dónde cobrar para... Una sentencia hermosa con la que hicimos un cuadrito nada más. Sí, exactamente. Pero... Y ni siquiera vale la pena molestarse en pedir la declaración de quiebra. Porque... Digo, yo como profesional a veces es importante indagar también, ¿no?, sobre el cliente que vamos a representar por esta cuestión. Llevar un proceso adelante y después encontrarnos con la insolvencia es como... Bueno, ahí pasó lo siguiente. Esto es una situación, yo después que tuve sentencia favorable, no tomé conocimiento de la existencia de una registración societaria de la empresa, donde había una situación muy regular. Quien era mi demandado en juicio era el titular de la sociedad. Vamos a explicarlo de esta manera. Y digamos, el socio que realmente tiene el dinero, ¿sí?, es que yo en el proceso no lo demandé porque mi cliente nunca me lo manifestó, yo no conocía la empresa. Digamos, el socio figura como empleado del socio insolvente, ¿sí? Y en el boletín oficial, bueno, la sociedad tiene un nombre, es una SRL, y el socio, digamos, que tiene la guita, que aparece como empleado del socio insolvente, es quien detenta el uso social de la firma y la administración del ente societario.
O sea, un empleado detenta el uso de la firma por encima del titular de la empresa. ¿Se Y entiende? así está registrado. Claro, Consta en el boletín oficial. claro. Pero bueno, todo esto arribó a nuestro conocimiento lamentablemente luego de que el proceso terminó. De haber Puede sido pasar. otra situación, Y digo, después del hubiéramos proceso procedido de otra manera. no se podía ir contra con quien realmente tenía, digamos, el Sí, manejo, digamos, el sí, capital, sí, sí, después sí. finalizada la Sí, sentencia. hay una herramienta que es poco común usar, pero que se llama incidente de extensión de responsabilidad, ¿sí? Donde luego de dictada una sentencia de mérito y donde vos tenés un derecho reconocido, vos a través del incidente de extensión de responsabilidad le extendés esta responsabilidad a quien no participó del proceso. ¿Sí? Perfecto. Es un incidente que tramita en los términos del 177 del Código Procesal, donde vos tenés que seguir unas pautas procedimentales, de incoar una demanda con los elementos de prueba, la copia de la sentencia reconocida, de la cédula de notificación, contar los hechos, por qué no se demandó originariamente a quien se intenta extender de responsabilidad, y se abre el proceso a prueba para que, bueno, llegado el estadio de dictar la sentencia del incidente, se pueda extender esa responsabilidad y hacer efectivo el cobro. Que ese es el proceso Importantísimo. en el que estamos ahora. Claro. ¿Y amerita ser largo o No, es un incidente. Es es un un incidente. incidente? Hace poquito Solo que lo resolución. iniciamos y no va a llevar mucho más tiempo. Va a depender básicamente de que la otra parte se presente, de que conteste, de cómo juegue Me surge la procesalmente curiosidad, hablando. después te voy a contactar para ver cómo finalizan. Dale, dale. Porque es muy importante, Después, porque nos encontramos muchísimas con estas situaciones, ¿no? En que el capital está en manos de otra persona que no tiene nada que ver realmente con la SRL o con la SA. Y creo que va a pasar también después de esta cuarentena. Vamos a estar en muchas situaciones complicadas en las que vamos a tener que utilizar todas las herramientas que la ley nos da, porque nos vamos a sí, encontrar el con derecho. una catástrofe. A ver, para el abogado que hace derecho del trabajo, conocer el régimen Sí, de concursos y quiebras es, no diría que elemental, pero sí trascendente. Porque en el derecho falencial se aprenden un montón de cuestiones que hacen a la práctica propia de la relación de trabajo, ¿sí? Que tienen más que ver con el régimen obligacional, claro. donde, por ejemplo, la ley de quiebra dice que la mera mora del deudor, mirá cómo te lo digo, lo dice la misma ley de concurso y quiebra, la mera mora del deudor autoriza a presumir el estado de cesación de pagos. La mera mora del deudor autoriza a presumir el estado de cesación de pagos. Y todos bien sabemos que el estado de cesación de pago es el presupuesto principal con el que se pide la formación del concurso preventivo. Lógico. Así que fíjate cuán importante es decir, tenés una empresa que está insolvente y que no pagó. Ya ahí tenés una situación de mora desde que quedó en obligación de abonar con el dictado de la sentencia condenatoria. Es la primera alerta, Claro. por decirlo así. Es la primera alerta que percatamos con respecto a que va por esa vía, Ahí ¿no? tenés que tenerla, decir, tenés que hablar con el cliente, explicarle muy bien lo que es un proceso falencial, Sí, digamos, hacerlo diferenciar entre un concurso y una quiebra, porque, a ver, como abogados sabemos que el proceso del concurso preventivo es un proceso de reorganización del patrimonio y el proceso de quiebra es como una especie de juicio ejecutivo de carácter colectivo, donde lo que se hace es liquidar el patrimonio para que los acreedores puedan cobrar, con bien. sus particularidades, pero Sí, hay que hacerle grosamente entender es muy bien eso. al cliente porque va a implicar una demora más y hay que explicarle por qué ocurre esa demora más aparte de lo que ya esperó. Claro. Es muy importante. Perfecto. Andrés, ahora se me ocurre preguntarte, porque me quedé con esto de que Dale. vos nombrás muchas veces que es importante, digamos, iniciar o hacer el reclamo de la multa digamos, cuando la relación laboral existe. ¿Qué pasa si ya no existe la relación laboral? Bueno, en Es- ese caso, como te lo dije antes, lamentablemente cuando nosotros libremos el intercambio telegráfico vamos a hacer mención de que la relación laboral se extinguió, sea por despido verbal o porque
llegamos al despido a través de la negativa de tareas o porque el empleador no contestó en su debido tiempo, porque guardó silencio o por la razón a la que hayamos llegado. Entonces, al haber extinguido la relación laboral, nos queda la disyuntiva. O reclamamos el incremento del artículo 15 para el cual no precisamos la necesidad de intimar por el reclamo de las multas de los 8, 9 y 10, o directamente reclamamos el 1. Yo reclamo el 1. Bien. Yo reclamo el 1 porque, por ejemplo, imagínate un ejemplo básico. Tenés un trabajador con 5 años de antigüedad que tiene un salario mensual de 30.000 pesos por mes, un empleado de comercio. Sí. Si yo reclamo el 1, él va a cobrar 5 sueldos en concepto de antigüedad, un mes de sueldo por cada año trabajado, y va a cobrar 5 sueldos más por la duplicación del 1, porque el 1 me permite otro 2.45. Entonces son 10 sueldos más preaviso, más integración, más vacaciones, bla, 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 bla. Entonces la liquidación se hace un poco más cuantiosa también, en ese sentido. Y lógicamente que, a ver, estamos en un ámbito de colegas. No creo que haya un cliente escuchando, pero en ámbito entre colegas nuestro deber es no solamente ir a por el mayor número para el cliente, sino que nosotros, en cuanto que socios del cliente a través del pacto de cuota litis, ¿sí? Cuanto más cobre el cliente, más cobramos nosotros. Entonces, todas aquellas medidas procesales que impliquen un acrecentamiento del monto de reclamo en favor del cliente, va a suponer luego también un beneficio para nosotros que vamos a ver incrementado nuestros honorarios. Lógico, siempre y cuando sea razonable, ¿no? Porque a veces nos encontramos... Sí. Digo, porque por ejemplo, podemos llegar al caso que llegamos a una mediación y hay que acordar un número, digamos, intermedio al reclamo, entonces tampoco podemos ir por algo ni muy bajo ni en lo muy alto, sino algo que se pueda llegar, no, mira, que sea sustentable para... Sí. Cuando tenemos una audiencia de mediación o de conciliación, yo generalmente lo que hago es tomar el salario básico de convenio y establecer lo que sería una liquidación final sin multas, ir con esa liquidación final sin multas a la negociación. Bien. Dejo lo que es materia de prueba para el reclamo judicial. Es decir, me quedan para reclamo judicial la multa del artículo 80 por la falta de entrega de los certificados de trabajo, me queda la multa por la clandestinidad y el artículo 2 de la 25.323, que es el incremento por obligarme a iniciar acciones judiciales. Lo demás lo reclamo todo en la conciliación. Después verá el empleador qué es lo que ofrece y cuánto de eso acepta nuestro cliente. Claro, lógico. Yo lo hago de esa manera. Me parece más justo y siempre tomando como pauta referencial el salario básico de convenio. Si no lo que el trabajador ganaba por recibo de sueldo, sino lo que debía ganar. Si no tenemos forma de probarlo. ¿Cómo? Digo, ¿no? Al ser un registro, recibí el efectivo en mano. Me imagino yo, no a través de una cuenta bancaria. Ah, vos decís si es un caso de clandestinidad total del 8 y el trabajador cobra en mano. Bueno, claro. Tengo dos alternativas. O tomo el salario mínimo vital y móvil en cuenta, porque es regla obligatoria, o tomo el salario básico de convenio si el salario básico de convenio es mejor que el mínimo vital, que en la gran mayoría de los convenios siempre son mejores al mínimo vital. Sí, en su mayoría. Sí, no creo que haya algún convenio un básico de convenio donde el trabajador cobre menos de 16.875. Y estaríamos hablando de algo, no deberían, ¿no? Porque para eso tenemos el mínimo vital y móvil. Igual lo del mínimo vital y móvil es una ilusión, porque si nosotros leemos el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, la ley dice que el mínimo vital y móvil es aquella remuneración mínima que debe percibir cualquier trabajador en relación de dependencia y que esa remuneración mínima debe cubrir ciertos aspectos, dice la norma, y los enumera, taca. Y si nosotros empezamos a ver los rubros que se enumeran y hacemos un análisis desde el bolsillo directamente, vamos a ver que una vez más el salario mínimo vital y móvil es una ilusión. Porque el salario mínimo vital y móvil no cubre
una vivienda digna, no cubre esparcimiento, no cubre automóvil, no cubre vestimenta. Entonces es una No, ilusión. totalmente. Y con los Yo años cada creo, vez peor, por la sí, desvalorización que tenemos de los sueldos, ¿no? es terrible, es terrible. La plata nuestra literalmente vale cada vez menos. Esta semana tenemos un Sí, vivo a con el ver, doctor si vos mirás, Echерrea, sí, sí, si que vos vamos mirás a como hablar de colega, justamente de este tema, desde la desvalorización totalmente de los sueldos, que es si vos como burdo. colega prestás atención nomás a lo que son nuestras herramientas de trabajo diario en el estudio jurídico, eh, es impensable que un código civil y comercial, sea por quien sea que esté redactado, si no importa si es el presidente de la Corte Suprema o si es un colega que tiene su especialidad, un código civil y comercial comentado no puede costar nunca 103.000 pesos. No lo vale, bajo ningún punto de vista lo vale. Y Por sabemos que el supuesto, código del doctor Lorenzetti tiene ese valor. sí. ¿Entendés? Entonces, vos decís, ¿el salario mínimo vital y móvil cubre nuestras expectativas? Y la verdad que no, No, la verdad que no. Y no, ni siquiera para profesionales. si la caja después liquida nuestra prestación anual obligatoria, la CAO, ¿sí? Sí, En base al salario mínimo vital, también es una ilusión. lógico. Porque necesariamente nosotros no ganamos 6 o 7 veces el mínimo vital y móvil en un año, como para hacer frente al nivel de exigencia que nos impone la Caja de Abogados. Al menos quienes estamos afiliados a la Caja de Provincia de Buenos Aires. No sé si es tu caso, pero... No. Yo lo que se me viene en la cabeza en este momento, digo, en esta Sí. situación, ¿no? Del trabajo clandestino, ¿qué Ujú. conviene? Como te pregunto a vos que tenés mucha más experiencia en el tema, porque como saben, yo soy recién recibida. Eh, ¿Conviene trabajar al resultado o vos iniciás con un gasto de ¿Vos te inicio? referís a los honorarios? Sí. Bueno, mirá, existen varias No, cuando posturas hablo al respecto. cuando hablo de lo que es esta figura del trabajo clandestino, digo, el trabajo está en una posición. Bien, pero vos te referís al trabajo con Yo hablo, relación al cliente o a lo que van a ser tus honorarios en juicio. no, hablo con relación al cliente. Vos decís si le cobrás o no le cobrás al cliente, Sí, ¿a eso te exactamente. referís? Sí, si vos le cobrás una Mirá, consulta, gastos de inicio o trabajás directamente al resultado. hasta este preciso momento, o sea, hasta que finalice este año, yo tengo la política de trabajar celebrando con cada cliente que llega a mi estudio una carta poder, ¿sí? Y Sí, un pacto de cuota litis. El bien, pacto de cuota litis, a diferencia del convenio de honorarios, te convierte en socio del cliente con respecto al resultado que vos esperás obtener una vez que el proceso finalice, ¿sí? bien, El convenio de honorarios es donde vos te asegurás una suma de dinero sin importar cuál sea el resultado, ¿sí? Ahora, vos tenés una disposición en la ley arancelaria de provincia, ¿sí? El artículo 22, dispone que sin importar el proceso de que se trate y la cuantía económica del proceso, el abogado tiene derecho a cobrar como mínimo 7 iuses arancelarios. ¿Sí? bien, Hoy estamos hablando de una suma equivalente a los casi 14.000 pesos, como mínimo y sin perfecto. importar qué tipo de trabajo se trate. Entonces yo como abogado lo que hago es, en el momento de celebrar el pacto de cuota litis, Sí, yo incluyo la mención de ese artículo sí, en una de las cláusulas del pacto, ¿sí? Y después el bien, pacto no lo presento judicialmente, porque ahí tenés otro problema. Si vos presentás el pacto tal como yo lo redacto, el tribunal te va a decir, vos no le podés exigir eso al trabajador y no te lo va a homologar, bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso chocaría directamente con el beneficio de gratuidad que el trabajador tiene en virtud de la ley de contrato de trabajo. claro. Entonces yo lo que hago es celebro el convenio con el cliente sin presentarlo y que quede como un contrato privado entre dos partes. Entre las partes. Llegado el Bien. momento veremos si se puede ejecutar o no se puede ejecutar. Te pregunté sobre la cuestión porque la mayoría siempre consulta sobre el tema de los honorarios. Es como que a Mm. los chicos les encanta preguntar y una de las preguntas que subieron a la página en la semana
fueron esas. Entonces te tenía que preguntar obligadamente sobre la cuestión de los No importa, honorarios. todo lo que sea bienvenido para ayudar, aquí estamos. Porque viste que Yo cuando uno fui... sale a la calle, sí, vos estuviste en nuestro lugar, Sí. es como que te da esa vergüenza, ¿no? Sabes, si, bueno, no sé, no tengo Mirá, experiencia, cobro, no eh, cobro. Te da yo pasé como por varias pavura etapas vulgarmente, sí, en en tu mis primeros carrera. tiempos como abogado. Yo, antes de recibirme, ingresé a trabajar en un estudio jurídico acá en mi ciudad para hacer un poquito de experiencia. Era un estudio que se dedicaba mucho al derecho del trabajo. Sí, de Sí, hecho, uno de los miembros del estudio era el abogado de la Subsecretaría de Trabajo, así que ya teníamos de ahí una, no legal, pero una captación de casos. importante de casos, sí. Sí. Y después que me recibí, entré en otro estudio que hacía de todo y ahí aprendí mucho. Era un abogado que sabía, un abogado de esos que se aplican, que estudian, que laburan fuerte, y ahí aprendí mucho. Y te digo la verdad, al principio uno nunca tiene experiencia de cómo manejarse con respecto a los honorarios, porque honorarios es una materia muy compleja, ¿sí? Tiene muchos vericuetos y es algo que la facultad no te enseña. No, te citan el número de la Entonces, ley y listo, nada más. claro, yo creo que por Lo hoy mismo que el código de ética. cualquier facultad que se precie de digna tiene que enseñar mínimamente a quien va a ejercer su profesión como abogado la ley 5.177, que es la ley del ejercicio de la abogacía. Tiene que enseñar la ley 14.967, que es la actual ley de honorarios, antes era el decreto 8.904 cuando yo me recibí. Y tiene que enseñar también las normas de la ética profesional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son normas Exactamente. que tienen muchas disposiciones procesales importantes. De hecho, la ley del ejercicio tiene una fundamental, que es el artículo 58, donde vos, a Exacto. través de la utilización del artículo 58, podés requerir informes en donde necesites, sin necesidad de libramiento por parte del juez. Y también tenés, a partir de los artículos 100 en adelante, un régimen de infracciones para funcionarios públicos donde vos podés exigir ciertas cosas y tienen multas exorbitantes. Eso es importante conocerlo también. Pero la ley arancelaria es muy importante conocerla porque tiene muchas... A ver, vos tenés una forma de regular cuando vos haces un trabajo unitario. Tenés otra forma de regular cuando el proceso es susceptible de dividirse en una o más etapas. Tenés Claro. otra forma de regulación diferente cuando tenés que regular en forma conjunta al abogado de la parte actora y al abogado de la parte demandada, que es el vencido, si le regulás igual o si le regulás diferente. Después tenés la regulación para los abogados que intervienen sucesivamente por la misma parte en un mismo proceso, es decir, cuando hay que clasificar tareas. Entonces, tiene muchos vericuetos la ley arancelaria, que está bueno comprender, para saber si lo que la jueza me está dando, en el caso en que me toque trabajar judicialmente, es lo que realmente corresponde, o si me está regulando de más o si me está regulando de menos. Para ir al reclamo por los altos o por los bajos. Claro. Exacto, exacto. Es así. Y ni que hablar con el código de ética de ética que nos puede costar la matrícula. Caemos, escúchame. Nos hacen un juicio por... Mm, Conozco casos. Mirá cómo te hago Conozco con la casos cabeza. que, sí, pero conozco casos que en su mayoría les ha pasado al iniciar la carrera, pero por la falta de la práctica del conocimiento del código de ética. Mirá, por lo menos en provincia de Yo no Buenos sé tu Aires, no sé experiencia, sí. en qué departamento Sí, sí, litigás. sí. Sí, en la provincia de Buenos Aires, porque Bueno, conozco el proceso estudié en por la lo menos UCAL en y Mercedes, sí, donde yo litigo, el- yo conozco que se han iniciado muchas denuncias ante el Tribunal de Disciplina por violaciones a las sí, normas de la ética, y sí. cualquier tramitación, y mirá cómo te lo voy a decir, no dura menos de 5 años. Vos tenés un proceso pendiente durante 5 años donde no Sí. sabés si te quitan la matrícula, si continúas habilitado para ejercer o si Y en el qué es lo que va a pasar mientras, en el medio. ¿seguís ejerciendo? Estás en el aire, estás en el Ah, aire. Y claro. mientras nadie te diga lo contrario, puedes seguir ejerciendo. Y sí, por supuesto. Porque el procedimiento disciplinario ante el Tribunal de Disciplina es un procedimiento interno administrativo de cada colegio. Digamos, cada colegio reglamenta el ejercicio de su tribunal de disciplina, amén de lo que disponen las normas de Colproba.
Bien. ¿Viste? Y cada organismo tiene sus jueces y cada organismo tiene su forma de trabajar de acuerdo a los empleados que tocan. Hay unos que son más céleros, hay otros que son menos céleros, pero por lo menos en Mercedes el porcentaje de denuncias que prospera es muy bajo, No muy tenía bajo. Es muy conocimientos, difícil, así que no, claro. es muy difícil lograr que la conducta de la cual se te inculpa prospere y quede debidamente acreditada. Más que nada, Pero ¿sabes no por qué? deja de ser importante, sí, Porque muchas veces es el mismo colegio el que impulsa las denuncias. O sea, el mismo organismo que supuestamente es la pseudoagremiación en la cual vos confiás para defender tus derechos como abogado, es el mismo organismo quien te denuncia y te ataca. claro. Lo digo con conocimiento de causa. Sí, 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 seguro. Así que muchas veces hay que elegir bien el organismo en el que uno se va a matricular, ver qué trato le brinda a los colegas y sobre todo lo que yo considero la parte más importante de un colegio de abogados es la calidad académica y la calidad de los cursos que el colegio brinda, porque es el soporte que no está en los libros para seguir creciendo nosotros como abogados. Que es ¿Sí? ¿Qué sé yo? fundamental, porque empezamos a ser abogados cuando salimos de la facultad. Eso es algo que yo le decía a mis alumnos cuando estaba en la Universidad Nacional de Lomas. Yo fui adjunto de cátedra durante 5 años en Derecho Procesal Civil y fui adjunto de cátedra en Derecho del Trabajo con el doctor Candis en la Universidad de Lomas. Y siempre les remarqué lo mismo. Digo, ustedes muchachos cuando se reciban no van a terminar de estudiar, van a empezar a estudiar. Exactamente. Y así es el día de hoy. Así es el día de hoy. Yo Es trabajo, así. estudio, escribo y bueno, tengo la Por eso aspiración de yo ingresar al Poder celebro, Judicial algún día. bueno, hay que luchar por eso. Nada, nada es imposible. Yo con los vivos he comprobado y he escuchado la historia de un montón de profesionales que no, en su mayoría cuentan sus inicios por X Sí, motivo, hijos, trabajo, familia, y todos los han logrado. Si te lo propones, lo lográs y llegás. Más allá de todas las piedras que puedas tener en el camino, lo vas a lograr, sí, mm, pero es una cuestión de constancia, no hay que bajar los brazos. Lo mismo que los chicos que están estudiando, en tema de la cuarentena, muchos dejaron de estudiar, mm. abandonaron porque muchos se sustentan con el trabajo, perdieron el trabajo, no pueden seguir pagando la facultad privada. Bueno, son tropiezos, son piedras en el camino, hay que reponerse y seguir para adelante, es Sí, yo importantísimo. tengo pendiente de terminar mi maestría. Estoy cursando la maestría en Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales en la Universidad 3 de Febrero con el doctor Grisolía y me quedan 3, 4 materias para concluirla y bueno, ahí la tengo pendiente también por un tema económico porque muchas veces se Sí, hace sí, sí, por complicado supuesto. poder costearla. Lógico. Andrés, no queda menos de un minuto, se nos pasó la hora volando, así que yo te Mm. quiero agradecer, primero felicitarte, porque sos un Muchas profesional con mucha gracias. capacidad, tenés una cultura muy amplia, me encantó poder escucharte. Bueno, no bajes los brazos con todos los proyectos que tenés, y yo celebro que profesionales como ustedes nos puedan transmitir toda esta información, toda su experiencia, es muy loable lo que haces, así que bueno, nada, no me queda más que agradecerte por parte mía y la comunidad. Dale, muchas gracias y quiero reiterarle que no se olviden de que estamos disponibles a partir del 20 y con los En el cursos en el curso, instituto y los esperamos a todos ahí. sí, ahora en un ratito hacemos el sorteo de la beca, así vemos Dale, quién es el ganador para poder tener el privilegio de tomar el curso con ustedes. dale, gracias. Te mando un beso gigante, hasta luego. Otro, hasta luego.